Bienvenidos a Trazando la Plomada. Amigos de Trazando la Plomada, todos los días sábados de 2 a 3 de la tarde, como siempre, estamos esperando con muchas ansias este momento. Aparte ya nos ves a tres tíos, ¿no? Más o menos de la misma promio, excepto Jorge, que nos gusta mucho hablar porque en nuestra casa de repente piensa que no nos dejan hablar. Entonces, bueno, acá sí hablamos, nos Así despachamos, ¿no? venimos a hablar acá. Y sobre todo las cosas de Dios que son lo más bonitos, ¿no? ¿Qué tal, Sí, amigo? ¿Cómo están? ¿Cómo están? ¿Cómo han pasado? el pastor ahí, el pastor por lo que veo, bueno, para los que están entrando a YouTube van a ver que el pastor está que se muere de calor, está con un ventilador, no es un ventilador, ¿cómo se llama esa cosa? Ese es un abanico. Un abanico, ¿no? Así, Electrónico, ¿no? sí, y necesito de una fuerza física. Bueno, queridos amigos, una vez más con ustedes por Radio Pacífico y también por YouTube, en Trazando la Plomada. Gracias damos a Dios que nos permite nuevamente estar con ustedes. Y vamos a leer un pasaje de la Escritura que nos sirva de base para lo que vamos a conversar en este día. Y los invitamos a ir a Filipenses capítulo 2 y verso 3. A ver, como dicen en Iquitos, vamos ya. Vamos ya a Filipenses capítulo 2, verso 3, y vamos a leer el verso 4 también. Y dice así la Escritura: no hagan nada por contienda ni por vanagloria, más bien con humildad, considerando a los demás como superiores a ustedes mismos. Voy a leerlo en otra versión, dice, no hagan nada. Y Dios es bien preciso, ¿no? No hagan nada, no es que hay veces, no, dice, no hagan nada por contienda, en otras versiones que tengo acá dice por rivalidad, por discutir, pero tampoco hagan nada por vanagloria, es decir, no se exalten a ustedes mismos. Fíjense esas dos cosas que está demandando Dios, y no es a cualquier persona, está demandando a la iglesia de Filipos. Dice, entre ustedes hay discusiones, hay rivalidad, como si estuvieran en una contienda, ¿no? En una lucha. Pero tampoco hagan nada por vanagloria, sino todo lo contrario, dice. Estímense a ustedes con humildad, y aquí viene la gran frase que es para reflexionar, dice, estímense cada uno a los otros como si fueran superiores a ustedes mismos. Yo a veces me digo, ¿no? Si pudiéramos nosotros respetar eso cuando salimos a la calle, cuando manejamos y de repente se nos cruza alguien y Dios dice, no hagas nada por contienda, no hagas nada por vanagloria, más bien con humildad, estimando a los demás como superiores a sí mismo. Imagínate a ese que te ha cruzado, que tú lo estimes como superior a ti mismo, ¿no? Y acá Dios no dice que es superior. Lo que dice es, y mira cómo Dios enseña, ¿no? Dice, estímalo como si fuera superior. Y yo digo, cuando nos encontramos, Jorge se ríe, ¿ya? Y cuando consideramos a una persona superior a nosotros mismos, ¿cómo la tratamos? Decimos, ¡ay! ¿No? Soltamos cosas, o ¿cómo tratamos a una persona cuando la consideramos superior a nosotros? Les cuento algo, ayer yo estaba llegando a mi casa y la puerta del garaje de mi casa queda pues casi a unos metros de la esquina, ¿ya? De la avenida, y yo ya por seguridad, ya sé, empiezo a bajar un poquito la velocidad y pongo la direccional hacia la derecha para poder, y estando ya para entrar al garaje de mi casa, uno de estos chicos que paran en las motos pasó, pero forrado al costado mío. Le he puesto la luz que voy a voltear a la derecha. He bajado la velocidad. Estoy entrando ya, perfilando, y este chico se ha metido por ahí, pero forrado. Dios me dice, no hagas nada por contienda, estima a esa persona como superior a ti mismo. ¿Qué piensan? A ver,
Porque yo supongo que al otro lado de la radio nuestros oyentes estarán pues ahí reflexionando, ¿y cómo se maneja esto? Porque ¿cómo puedo estimar superiores a mí mismo a una persona que hace estas barbaridades? A ver, ¿qué opinan ustedes? Yo pienso que Sin comentarios. ¿Cómo sin desde, comentarios? Estamos acá, tú has dicho que estamos acá para hablar, porque no nos dejan hablar. A mí, pastor. desde mi óptica, yo diría que verdaderamente yo no podría. Yo necesito verdaderamente la presencia del Espíritu Santo para poder guardar esta situación. Y lo digo tajantemente, ¿no? Yo no podría hacerlo. Yo me he dado cuenta de que si no tengo el Espíritu Santo, yo soy iracundo. Si no tengo el Espíritu Santo, yo respondo, ojo por ojo, diente por diente. Si yo no tengo el Espíritu Santo, uy, está bravo, verdaderamente. Yo necesito el Espíritu Santo. ¿No? Yo necesito a la persona del Espíritu Santo para que Él haga en mí lo que yo no puedo. Lo que yo no puedo. Porque eso de decir, no, que dominio propio, ¿qué dominio propio? A la hora Ojo, que el dominio propio es un fruto justamente del Espíritu Santo. Claro, del Espíritu, ¿no? Pero nosotros como seres humanos tenemos una voluntad y una elección, ¿no? No lo Pero una hermana me contó pues que me dijo, nosotros no tenemos dominio propio, tenemos demonio propio. Bueno, tampoco. no No, eso es lo que dijo la hermana. Yo les quiero contar algo también acerca de contienda y vanagloria, ¿no? Tenía 17 años más o menos, o sea, hace muchísimos años, 17 años, y quería tocar trompeta como el lugar, pues, ¿no? Y justo el pastor tocaba trompeta y me dice, si quieres vente todas las tardes. Y yo soy bien empeñoso, siempre que quiero aprender algo, siempre estoy ahí, todos los días iba, pues, ¿no? Al mes ya estaba tocando. Y el pastor estaba sorprendido, ¿no? Y me dice, el domingo no quedarás tocar el corito tal, porque ya la había aprendido, ya le digo. Pero la verdad que no era tanto era por vanagloria, o sea, porque me conozcan, porque sepan, ¿no? Que ya aprendió rápido, etcétera, ¿no? Ya, pues entonces cuando yo ya pensé que ya el culto estaba acabando y el pastor se había olvidado, dije, uy, me libré. Pero al pastor se le ocurre al final, dijo, ay, disculpen hermanos, hay un jovencito que asiste a nuestra iglesia y que es muy talentoso y aprendió rápido a tocar la trompeta y él, Jorge, ven por acá, toca ese corito que habíamos ensayado todo este mes. Ya pues comienza a tocar, ¿no? Agarro la trompeta y comienza a tocar. Para esto me había dicho, la boquilla tenla en la mano para que esté calientita para cuando vas a tocar ya, no vaya a tocar mal, ¿no? Entonces, ya pues agarro la trompeta y ¡pam! Entonces yo me avergoncé, pero yo no quería saber nada, ¿no? Entonces me fui y me senté. Entonces me dice, no, está nervioso un ratito. Bueno, vamos a cantar otro corito, canta otro corito. Dice, a ver, hermano, inténtelo otra vez. Inténtelo otra vez. Hermano, qué vergüenza. Nunca más vi esa iglesia, hermano. Me vine a Lima ya, pues, porque mi iglesia era de Trujillo, ¿no? Me vine a Lima, ya era avergonzado. Pero así es cuando uno quiere la vanagloria, pues puede ser algo de una exaltación personal, como tú dijiste, ¿no? Hay una frase que repetimos gusta, nosotros mucho en la iglesia, dice gloria a Dios, ¿no? Así es. Gloria a Dios. Hay un grupo de hermanos que acostumbran a cada 3 palabras dicen gloria a Dios y gloria a Dios, ¿ya? Pero de repente la gloria no se la estamos dando a Dios, no la estamos buscando para nosotros de forma muy, muy asolapada, pero estamos buscando gloria nuestra, ¿no? Pero mira lo que dice el siguiente verso de Filipenses 2.3, el 2.4, dice, no considerando cada cual solamente los intereses propios, sino considerando también cada uno los intereses de los demás. Tal vez ahí está el secreto, ¿no? Si cuando estamos pensando solamente en yo, pues por supuesto vamos a estar peleando cuando tenemos algún problema, va a haber contienda, rivalidad, y por supuesto va a haber vanagloria, porque la naturaleza de la carne es yo. Pero si consideramos
Sí, César, mira, en el verso 1 del capítulo 2 dice algo ahí. Por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, o sea, dentro de Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo sintiendo lo mismo, amén. teniendo el mismo amor, unánime, sintiendo una misma cosa. Qué tremendo. O sea, ahí Amén. me está dando claramente lo que es vivir en Cristo, porque me está diciendo claramente lo que uno tiene en la persona de Jesucristo. Porque ¿qué tenemos en la persona de nuestro Señor Jesucristo? En primer lugar, tenemos su consolación dentro de él. Tenemos el consuelo de su amor. Tenemos la comunión con el Espíritu Santo. Todo lo que Tenemos nos... el aspecto entrañable, ¿no?, de la misericordia. Ahora, con todo ello, ¿qué debemos de hacer? Lo que nos está pidiendo aquí el apóstol es completar mi gozo, dice, sintiendo lo mismo. O sea, aquí ya se está manifestando algo dentro, o sea, está dentro de nosotros, pero ahora se está manifestando algo en nosotros que es sintiendo, ¿no? Nuestro cuerpo, sintiendo lo mismo, amor unánime, sintiendo una misma cosa. O sea, todos estamos enchufados en lo mismo, porque tenemos al mismo Señor, tenemos al mismo Espíritu y estamos con todo lo demás. Ahora, si nosotros estamos viviendo en un lugar donde no hay un creyente, por el contrario, es una persona de repente iracunda, agresiva, jactanciosa, soberbia, pues de hecho que nos va a afectar si nosotros estamos en la carne, porque eso nos afecta si estamos en la carne. Pero si estamos en el espíritu, no afecta. ¿Cuántas veces, por ejemplo, yo he estado en reuniones en donde ha habido comportamientos muy grotescos de personas que no son creyentes, pero simplemente me puse a orar y ahí quedó, y no me afectó lo que estaban hablando, no me afectó lo que estaban diciendo. Pero en otro momento, cuando he estado movido en la carne, cuando he estado ahí medio así iracundo, pues de hecho que me afectó, hasta quería pelear, hasta que dije, ¿qué cosa es esto? ¿No? Como que me he vuelto el paladín del Señor Jesucristo, ¿no? Entonces ahora yo tengo que defenderlo, ¿no? O sea, a la hora de la hora, Dios no necesita defensa de nadie, ¿no? Porque Él sabe quién es y Él es. Entonces, el punto es que en ese tratamiento que Dios está haciendo con nosotros, porque Dios nos da esta bendición de poder mirarnos a nosotros mismos, porque creo que estas experiencias es como un espejo que el Señor nos muestra para hacernos ver de que debemos de volver nuevamente al regazo y decirle, Señor, toca esto, ministra esto, Señor, descubre lo más profundo de mi corazón, por qué tengo estas reacciones o por qué estoy actuando de esta manera. Y el Señor empieza a obrar y ministrarnos para que luego empiece a fluir esa situación que dice aquí, humildad, ¿no? Dice ahí, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. O sea que cuando yo voy donde un pastor y le estoy compartiendo algo, le estoy diciendo, pastor, ayúdame en esto, estoy con humildad y estoy sometiéndome al pastor, que creo que tiene ahí una capacidad de Dios para poder ministrarme, o algún ministerio, o alguna persona que realmente conozco que tiene mayor madurez espiritual. Ahí necesito humildad para someterme y aprender, porque creo que esto es toda la vida. Yo tengo 67 años y yo creo que es toda la vida. El día que desaparezca de esta tierra por medio del arrebatamiento, el arrebatamiento, de hecho, esto todavía está ahí. Mientras que vivamos en este cuerpo y no hayamos pasado por esa transformación en un abrir y cerrar de ojos, tenemos que mantener la carne bien pisada por el Espíritu Santo. Así. Si no, se nos suelta y podemos hacer cosas que verdaderamente nos va a pesar. Nos va a pesar. Creo que para llegar a conducirnos de la manera que dice el verso 3, nada hagas por contienda o por vanagloria, antes, como usted dice, deberíamos leer el verso 1, ¿no? Y recordar que si realmente en Dios hemos tenido alguna consolación, hemos tenido alguna comunión, algún afecto, alguna misericordia, cuando empezamos a recordar las cosas que Dios ha hecho y que sigue haciendo por nosotros, creo que eso sí nos impulsa, porque ahí la presencia de Dios nos va a impulsar a que nada hagas por contienda y por vanagloria, con la cual nuevamente la gloria será para Dios, que es el que produce en nosotros el querer y el hacer. Vamos a otro verso de la palabra de Dios que también habla sobre lo mismo, sobre las discusiones y todas estas cosas. Vamos a segunda de Timoteo capítulo 14, ¿ya?
segunda de Timoteo, capítulo 14, y aquí Dios, a través del apóstol Pablo, nos está recomendando también otra vez, oye, no discutan. ¿Por qué será que Dios repite tanto eso a la iglesia? No discutan, no discutan, no peleen, no estén en contienda. ¿Qué dice el verso 14? Dice, recuérdales esto, encargándoles solemnemente en la presencia de Dios que no discutan sobre palabras. ¿Que no qué? Que no discutan sobre palabras, lo cual para nada aprovecha y lleva a los oyentes a la ruina. Tengo acá otra versión muy hermosa que acostumbro usar, que dice lo siguiente, esto amplía un poquito más lo que está en el corazón de Dios, dice, recuérdale siempre a la gente y con un cargo, estoy traduciendo al inglés, ¿ya? Y recomiéndele solemnemente delante del Señor, solemnemente, o sea, no le está diciendo algo muy sencillo, le está diciendo, recuérdales primero, pero solemnemente delante del Señor, que no contiendan sobre palabras. Aquí dice, no entren en una guerra de palabras, que para nada aprovecha, sino lleva a la catástrofe para aquellos que escuchan. No dice a la ruina, dice a la catástrofe, dice en esta versión que es un poquito más cercana al griego, ¿no? Entonces Dios aquí nuevamente nos está hablando de no discutan, pero en este caso, a diferencia de Filipenses, nos dice sobre palabras, sobre lo que a ti te parece, sobre lo que a mí me parece. No discutan sobre esas cosas, dice, porque no solamente te dice que no es lo que está en el corazón de Dios, que creyentes estén discutiendo sobre esto, sino dice, no aprovecha para nada, sino lleva a la ruina o a la catástrofe de las personas que están escuchando. Y aquí yo quería preguntarles, si bien es cierto, hay veces gente de iglesia dice cosas que están fuera de la palabra de Dios, ¿no? Y me he dado cuenta que a veces sí tenemos que hablar al respecto, ¿no? No podemos quedarnos callados porque está, más aún cuando es alguien que tiene influencia sobre jóvenes, por ejemplo. ¿Cómo poder obedecer o mantenernos en línea con lo que dice acá la palabra de Dios? No contiendan sobre palabras, a diferencia de que cuando un líder de repente está profiriendo algo que no se ajusta a la palabra de Dios. ¿Cómo manejar esos dos conceptos? Aquí la palabra de Dios dice en capítulo, 2 de Timoteo, capítulo 3, verso 16, lo que nosotros tenemos que usar para poder ayudarnos a nosotros mismos y corregir. Toda la escritura es inspirada por Dios, dice, y útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia. O sea, cuando nosotros estamos midiendo las cosas que hace el ser humano, siempre vamos a determinarlo por la justicia. En el mundo sabemos que hay una justicia propia al cual el ser humano de una u otra manera aplica, y por eso que tenemos el gran problema, porque es una justicia propia, no es la justicia de Dios. Pero aquí la justicia está hablando de la justicia de Dios establecida sobre la base de la revelación de la palabra, ¿no? Y esta situación de que si yo tengo algo que decir a una persona, no puedo decirle con mis conceptos o lo que yo he podido observar, lo que yo he podido ver. No, la Biblia me está diciendo que para yo poder ayudar y corregir a una persona, ayudarla a volverla nuevamente a poner en el sendero, en el camino, mi responsabilidad es usar la palabra de Dios como fundamento y como medio para poder hacerlo. Una de las cosas que yo he observado es que muchas veces la gente, a veces en la iglesia se dan consejos y todas esas cosas, pero más son consejos psicológicos que verdaderamente consejos bíblicos. Porque la palabra de Dios es la que va a transformar el corazón del individuo, no es el consejo psicológico, no es el alma lo que transforma al individuo, no, es la palabra, ¿no? Por eso que la Biblia dice que toda escritura es inspirada por Dios, dice, y útil para enseñarnos, corregirnos, instruirnos, dice, ¿no? Y redarguirnos, ¿para qué? Para que seamos prácticamente hombres y mujeres justos,
Entonces, la idea es que muchas veces nosotros en la iglesia estamos usando conceptos psicológicos o lo que hemos escuchado o hemos aprendido de lo que captamos de un mensaje o de una enseñanza de un pastor, pero no es porque hemos reflexionado en la palabra y tenemos recurso bíblico para verdaderamente poder ayudar y edificar a la persona. O sea, de mi experiencia, yo he encontrado muy poco recurso bíblico en los creyentes que han estado de una u otra manera cuestionando a otra persona. Entonces, sí, hay una cuestión, hay un cuestionamiento, creo que es justo cuestionar, pero hay que, digamos, refrendar bíblicamente hablando, ¿por qué estás cuestionando eso? ¿No? Y no cuestionar a la persona. Una cosa es cuestionar a la persona y otra cosa es cuestionar el acto. O sea, lo que Dios nos ha llamado a hacer a nosotros es cuestionar el acto, no a la persona. Porque la persona hay que respetarla. La Biblia dice que ha sido hecha a imagen y semejanza suya. Entonces, ¿cómo voy a ofender a una persona que Dios ha hecho a imagen y semejanza suya? No, voy a más bien a condenar el acto. El acto es lo que voy digamos, ayudar a esa persona a que lo corrija, ¿no? Y como dice la Biblia, ¿no? Con temor y temblor y con humildad, ¿no? Y con el deseo de corregir para que la persona pueda, ¿qué cosa? Volver al redil, ¿no? Volver a esta relación íntima con el Señor. ¿Qué se Mira lo que dice el apóstol Pablo 2 versos adelante, el 16, inspirado por supuesto por el Espíritu Santo. Evita las profanas y vanas palabrerías porque conducirán más y más a la impiedad. En el verso 14 dice, lleva a la ruina o a la catástrofe a los que oyen. En el verso 16 dice, conducen más y más a la impiedad. Quiere decir que está discutiendo sobre conceptos, sobre palabras y todas estas cosas. Fíjense lo que dice la Escritura para tenerlo en cuenta. Al final es más la ruina y el alejarse del propósito de Dios que otra cosa. No se consigue entrar en toda una discusión o una contienda con relación a algo relacionado con la palabra de Dios de esa manera, en esa discusión, ¿no? Y si vamos un poco más adelante, mira, el verso 23 dice, rechaza los razonamientos necios e ignorantes, sabiendo que esto produce rencillas o contiendas o discusiones. Nuevamente, otra vez lo mismo, el 23, 24. El siervo del Señor no debe ser contencioso, debe ser amable para con todos, apto para enseñar, sufrido, debe reprender tiernamente a los que se oponen, y aquí viene por qué todo lo anterior, por qué no debemos entrar en contienda, porque dice, por si acaso Dios le dé el arrepentimiento, a ese que está queriendo hacer contienda, pelea, bronca, todo, por si acaso Dios le dé el arrepentimiento que conduce al pleno conocimiento de la verdad, y volviendo en sí pueda escapar del lazo del diablo, habiendo estado cautivos de él para hacer su voluntad. Hay un buen propósito de todo lo que hemos meditado hasta el momento sobre estar en contienda y en la bronca, porque en eso el Espíritu de Dios no puede obrar, pero si nosotros nos mantenemos en mansedumbre, estimando a los demás como superiores a nosotros mismos, y cuidamos de no estar en contiendas, entonces lo que va a pasar es que el Espíritu de Dios va a poder estar obrando en ese espíritu nuestro, y por lo tanto hay la posibilidad, dice, por si acaso, y mira, reprende tiernamente, ¿no? Cuando escuchamos la palabra reprender, suena pues a gritar, a insultar, ¿no? Pero aquí dice, reprende tiernamente a quienes, no a los amigos, a los que se oponen, a los que se oponen. Y dice, porque podría ser, dice que Dios les permite arrepentirse y escapar del lazo del diablo. Quiere decir que las personas que están erradas, equivocadas, que no se sujetan a la sana doctrina, que hablan cosas que da ganas de ahorcarlos y cosas por el estilo, están en un lazo del diablo y no lo saben. Y Dios ama a esas personas, y a través de esta palabra que nos está diciendo acá el apóstol Pablo en 2 Timoteo, está diciendo que si permanecemos fuera de las contiendas y las vanaglorias, el resultado va a ser de que estas personas van a tener la oportunidad de tener convicción de pecado, arrepentirse y escaparse del lazo del diablo. Hermanos, antes de continuar,
nos ha ganado la primera media hora. Vamos a tener un pare y a ver si ustedes pueden comentar un poco más esta palabra de acá. A los que nos escuchan, regresamos en unos momentos. Gracias. De regreso, amigos, y este es Trazando la Plomada, como todos los sábados. Queremos recordar que también nos puedes escuchar por Radio del Pacífico 640 AM y también en YouTube, en nuestro canal de Trazando la Plomada. Tenemos programa más de 2 años de grabaciones y creo que para toda situación específica. Así que solamente tienes que ojear ahí las grabaciones y los que tú necesites ese márcale y escúchalo. También te vamos a agradecer mucho si compartes con algún amigo nuestro canal para que también puedan recibir la bendición de la palabra de Dios. Continuamos, César. Sí, hay algo que nos faltaría decir para completar la idea que nos presenta el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo. Creo que una de las cosas que está señalando aquí Timoteo es la situación, o Pablo a Timoteo, es la situación juvenil, ¿no? Porque está diciendo aquí, huye también de las pasiones juveniles. Y creo que las pasiones juveniles, como muchos se decía, ¿no? De que el adolescente es aquel que adolece, ¿no? Y adolece por causa de que todavía su carácter no ha sido formado en todas las áreas que requiere y que eso se va a ir dando a la medida de su crecimiento, a la medida de su obediencia a principios y valores y a la medida de su valorización, ¿no? ¿Qué quiere lograr en la vida y aplicarlo? Pero aquí nos está diciendo la palabra, dice, y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz con los que de corazón limpio invocan el nombre del Señor, ¿no? Y nos está dando a entender que debemos de también estar cerca de esas personas de corazón limpio. O sea, no se trata que voy a juntar con personas que tienen un corazón sucio, porque entonces, de hecho, que va a haber problemas, ¿no? Aquí el texto me está diciendo, dice, y la paz con las que de corazón, dice, limpio, invocan el nombre del Señor, que yo debo juntarme, pero desecha, dice, las cuestiones necias e insensatas, sabiendo que engendran contiendas, como ya César lo estaba leyendo. Dice, porque el siervo del Señor, ahora ya no dice el joven, ¿no? Ya no dice que debemos de apartarnos de las pasiones juveniles, sino que está ahora aplicando al llamado en la cual tiene Timoteo, y dice, porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido, que con mansedumbre corrija a los que se oponen, porque si quizá Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad. Entonces aquí le está hablando primero como un joven en la cual tiene un crecimiento, pero luego apela a Pablo a su llamado ministerial y está hablando como siervo. Le está diciendo, mira, el joven tiene pasiones juveniles y tiene cuidado con esto. Pero ahora te voy a hablar a tu ministerio, a tu llamado, ¿no? Tú como llamado y como siervo del Señor, ¿qué cosas tienes que hacer? ¿No? El siervo no es contencioso. De frente, radical, no es contencioso. ¿No? ¿Por qué? Porque ese no es el espíritu del Señor. Es como lo que le estaba sucediendo a los discípulos del Señor. Señor, ¿quieres que hagamos descender fuego del cielo? ¿No? Y el Señor se voltea y le dice, ¿a qué espíritu pertenecéis? O sea, al espíritu de muerte o al espíritu de vida, ¿no? Que ese es lo que está dando a entender el Señor. Y ese es el problema. A veces nosotros vemos cosas injustas, ¿no? Y nos llama la atención y a veces queremos reaccionar o responder. Pero ahí es donde tenemos que meditarlo bien y someternos al Espíritu para que cuando actuemos sea de una manera correcta, bíblicamente hablando, de tal manera que traigamos fruto de justicia. No más bien persecución ni tampoco que el problema se agrave más, sino fruto de justicia. Y por eso que dice aquí claramente, ¿no? Dice, sigue la justicia, la fe, el amor y la paz. Cosas que uno tiene que continuamente. O sea, somos portadores de paz, somos portadores de fe, somos portadores de amor, somos portadores de justicia. Eso es lo que somos portadores, porque es lo que Dios nos ha dado y lo que está obrando a través de nosotros. La palabra misma dice que el Espíritu Santo juzga de juicio, pecado y justicia, ¿no? Juicio, pecado y justicia. El Espíritu Santo hace eso, ¿no? Y creo que es ahí el punto para orar por aquellas personas en las cuales de una u otra manera han tomado una decisión equivocada y que Dios sobre los ministre, ¿no? Les redarguya de tal manera que les hable. Y cosas así, el trabajo para nosotros va a ser mucho más sencillo, mucho más sencillo.
Amén. Dios también en Timoteo dice lo siguiente: procura con diligencia presentarte a Dios aprobado. Justamente hablando de la contención, de la discusión y todas estas cosas y la vanagloria, dice, procura presentarte a Dios aprobado como un obrero que no tiene de qué avergonzarse y que traza bien la palabra de verdad. Y más Eso, abajo, trazar bien la palabra de verdad. bien la verdad, porque si uno está en contiendas, uno está reaccionando, no está, digamos, escuchando la palabra de Dios y dejándose guiar por el Espíritu, no está haciendo eso, está reaccionando, y la reacción es carne. Y en la carne no puede ser un obrero que sea aprobado por Dios, no puede ser, y si no es aprobado por Dios, estamos fuera de nuestro propósito. Y finalmente en el verso 31, después que ha hablado el Señor todas estas cosas relacionadas a las contiendas, dice, por lo tanto, si alguno se limpia de estas cosas, será un vaso para honra, consagrado y útil para el Señor, preparado para toda buena obra. Si no, o sea, todavía hay esto atrás. Limpiémonos de estas cosas porque estas cosas son naturales, son muy comunes, pero Dios dice, límpiate, procura presentarte a Dios aprobado, y si alguno se limpia de estas cosas, hermano, hermana que nos estás escuchando en este momento, si tú te limpias, entonces, dice la Biblia, verso 31, serás un vaso para honra, consagrado y útil para el Señor, preparado para toda buena obra. Bien. Sí, George. Mi primer viaje, creo, al extranjero, llegué a una iglesia que tenía mucho poder económico. La mayoría de miembros eran gente empresaria y que, bueno, pues al juzgar, al mirar su ropa, te podía dar cuenta, y al mirar sus carros te podía dar cuenta que era gente de mucho dinero. Entonces ahí llegué a esa iglesia, ¿no? Y yo no me di cuenta, pero el pastor que predicó, el pastor que me invitó, parece que observó seguramente alguna actitud, ¿no? Y la prédica giró en cuanto a la humildad y a recordar, ¿no? De dónde el Señor nos había sacado. Cuando me di cuenta había estado hablando de mí, ¿por qué? Porque, bueno, pues yo fui con mi ropa sencilla, ¿no? En comparación a la ropa que tenían ellos. Y estoy hablando de una iglesia cristiana. Y entonces habrá sido tan evidente su ninguneo conmigo, ¿no? Porque yo era el invitado, pero todo me miraba medio raro, que el pastor ya se molestó y dijo, bueno, quiero recordarles que muchos de los que están acá, si no todos, han cruzado el río. O sea, ustedes son espaldas mojadas. Aquí los espaldas mojadas son aquellos que cruzaron el río, no entraron ilegalmente al país. Es más, muchos de los que están sentados acá todavía no han arreglado su situación ilegal. Y ahí recién me di cuenta que había estado hablando de mí. Este hombre es su primera entrada de los Estados Unidos. Tiene una visa americana B1, ha entrado legalmente. Y le dijo, y ese honor se lo ha dado el Señor. Entonces le dijo a la iglesia, ella entró a hablar con la iglesia de que el trato con las personas debería ser un trato amable, un trato de amor, ¿no? Y no el que parece que él había estado viendo todo lo contrario. Gracias a Dios, a mí el Señor me puso una venda que no me di cuenta del desprecio, ¿no? Pero parece que él sí se dio cuenta de eso. Amén. Entonces, seguro que si me daba cuenta yo no hubiera salido ni siquiera a ministrar, ¿no? De vergüenza o qué sé yo. Pero Dios veló mis ojos y no me di cuenta. Entonces, a veces otro nos va a hacer recordar de dónde hemos salido, ¿no? O quiénes somos, cuando estamos muy dándonos de alguien muy especial, ¿no? Alguien nos va a hacer recordar de dónde nos sacó el Señor o nuestro origen. Amén. Así que es mejor estar humilde, como estaban hablando ustedes, sin vanagloria, sin contienda. Hoy día vi en uno de revisando mi teléfono, vi unos
Reels que sacan, ¿no? Reels, R-E-E-L-L-S, Reels, ¿no? Reels, sí. Sí, entonces había una persona, había mandado, un cristiano había mandado, y ahí había, en la foto decía, un cajón de muerto. Y decía, en este cajón entran todos. Y en este cajón no hay sitio para tu carro, ni para tu casa, ni para nada. Y cerraba hablando, sé humilde. Entonces yo, lo siento hermano, pues creo que ustedes me conocen, yo sí tengo el problema de la contención. Yo sí tengo eso, yo soy bien contencioso. Ya me controlo acá con mis hermanos porque siempre hablan de que no hay que ser contencioso, entonces me acuerdo. Pero, 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 pero me dio una gana de contestarle y mejor no, gracias a Dios que no lo contesté, pero yo le iba a decir, me gustaría seguir el consejo de la humildad, pero con mi carro y con mi casa también, ¿no? No lo hice, pero, o sea, ¿por qué necesariamente la humildad tiene que ver con lo que yo tengo o no tengo? No necesariamente tiene que ver con eso. Sin embargo, ahí en el reel dejaba entender que humilde es aquel que está, pues, en nada, pues, ¿no es cierto? Ah, Que sí, a veces también puede ser, pero no siempre, ¿no? ujú. Entonces, podía entrar en una contención, pues, porque una Es- vez me metió algo parecido y escribí algo, hermano, entraron como 300. Entraron como 300, pero para contender. Y me dije a mí mismo, no hay nada que hacer, que yo tengo el ministerio de la contención. Ministerio de la Contención. Oye, Jorge, pero te trae unas buenas noticias. ¿Qué Acá será? hay un verso de la palabra de Dios en que Dios dice que sí tenemos que contener, que sí tenemos que luchar, que sí tenemos que hacer contienda, ¿ya? Mira, vámonos a Judas, al final de la Biblia, capítulo 1, verso 3, ¿ya? Y acá vamos a entrar en una aparente contradicción, porque hasta el momento hemos estado escuchando al Señor que diga, nada hagas por contienda, ahora el Señor dice, sí haz por contienda, dice, vamos a Ajá. pelear, dice el Señor. Mira lo que dice, pero hay que ver qué es lo que quiere decir el Señor en esto. Dice, amados, mientras me esforzaba por escribirles acerca de nuestra común salvación, o sea, Judas estaba ahí pensando, reflexionando, ¿qué les voy a decir a estos hermanos? Me esforzaba, dice, para hablarle de nuestra salvación. Me vino algo, dice, y me ha sido necesario escribir para exhortarles a que contiendan ardientemente por la fe que fue entregada una vez a los santos. ¿Qué les parece? Acá la Biblia Buenas, no totalmente. Ahora dice que sí hay que contender por la ardiente fe. por la fe que fue entregada una vez por los santos. Y yo decía, Señor, ¿qué es lo que quieres decir acá? Y lo primero que me viene a la mente es justamente que alguien de repente hable algo contrario a la palabra de Dios, vengo yo pues y le digo, oye, esto no es así, okay, porque la Biblia dice que hay que contender ardentemente por la fe. Pero después digo, no, pues eso no es así, porque iría en contra de lo que hemos leído en segunda de Timoteo. Ahí dice, no contienda sobre palabras, no contienda sobre argumentos. Entonces le decía, Señor, ¿qué quiere decir tú con contiendan ardientemente por la fe que fue entregada una vez a los santos? Y lo que recibí en mi corazón, hermanos, es primero dice fe que fue entregada a los santos. Dice la palabra de Dios que cuando recibimos al Señor Jesucristo, recibimos fe, porque la fe es de Jesús, no es nuestra, es de Él. Entonces, cuando recibimos al Espíritu de Dios, recibimos al Señor, recibimos fe. Esa fe ha venido, y esa es la fe que tenemos que guardar, tenemos que contender, luchar para que esa fe no mengue. Esa fe que todos los días está siendo atacada y que necesitamos que esa fe manifieste el aroma de que Dios está en nuestras vidas y que realmente somos un envase de la presencia de Dios y que estamos caminando, como dice la Escritura, los que han sido justificados vivirán por la fe y no por la vista. Creo que lo que Dios está diciendo acá es que tu testimonio de fe es el por el cual tienes que pelear, tienes que contender ardientemente, ¿no? Y no suceda lo que el Señor habla de Pedro cuando le dijo que lo iba a negar
¿Y cómo le dijo el Señor a Pedro? Le dijo, he orado para que tu fe no falte. He orado para que tu fe no falte y cuando vuelvas, o sea, vas a caer, pero que tu fe no falte. Y me viene a la mente también las palabras del apóstol Pablo, ya al final de sus días en la cárcel, donde dice, he peleado la buena batalla, miren, he peleado la buena batalla, he acabado mi carrera, y al final lo explica a qué se refiere con peleado la buena batalla, he guardado la fe, la guardé, hasta el final la he guardado. Y yo creo que cuando Dios habla acá en Judas, y los invito pues a los que nos están escuchando a que revisen bien los versos 3 y 4, puedan ir a meditar delante del Señor que Dios nos está invitando, que si queremos pelear con alguien, peleemos contra todo aquello que nos quiera robar la fe. Y como la fe viene por el oír, una de las cosas que más se nos roba es el tiempo de estar a solas con Dios, a solas con su palabra, y lo más importante, caminando por fe, porque si no caminamos por fe, estamos caminando por vista y eso prácticamente es traición al Señor. Porque si estamos caminando por los sentidos, no sé, hermanos, tal vez ustedes me corrijan, pero lo percibo como hasta idolatría, ¿no? Porque si yo, mi seguridad y mi propósito están en lo que veo y en lo que toco, y no en la verdad que proviene eterna de Dios, entonces de alguna manera le estoy dando la espalda al Señor, porque necesito tocar cosas y ver cosas para sentirme seguro y cumplir con el propósito de mi vida. ¿Qué tal, hermanos? Una de las cosas que podemos agregar a esto para no malinterpretarlo de la contienda es que la Biblia dice que la fe obra por el amor. Entonces, como la fe obra por el amor, va a ser imposible que nosotros vayamos a contender con la fe en el sentido de agresión, de manipular, como lo quiso Jezabel, como lo quiso Acab, como lo quiso diferentes personajes bíblicos, ¿no? Más bien, lo que es nuestro modelo, nuestro Señor Jesucristo y el Espíritu Santo, y Pablo también y todos los demás apóstoles, es que sencillamente tenemos que aprender a ser humildes, a mantenernos en la humildad, y a usar nuestras armas de guerra, o sea, el escudo de la fe y la espada del Espíritu. O sea, no nos olvidemos que para contender nosotros tenemos la armadura, porque tenemos una armadura de Dios. Y sería muy bueno que en uno de los programas volvamos nuevamente a hablar de la armadura, Claro. ¿no? Y de cómo nosotros nos movemos en ella, y ahí podríamos entender también cómo nosotros contendemos con esa armadura poderosa, ¿no? Y ahí tenemos pues la espada y el escudo, ¿no? El escudo y la espada, que es la espada del Espíritu, ¿no? Que es la palabra de Dios, ¿no? Y el escudo, que es la fe, porque el escudo nos empieza a guardar de dardos del enemigo, de todo aquello que quiera, digamos, quebrar, romper, deshacer en nosotros y llevarnos prácticamente a apartarnos del Señor, porque una de las cosas que el diablo siempre está buscando es que nosotros desobedezcamos al Señor. Y la carne es uno de los medios que tiene el diablo para ese propósito, porque sabemos que la carne no está de acuerdo al espíritu y el espíritu no está de acuerdo a la carne. Están ahí en una situación íntima, en lucha. Por consiguiente, nosotros con la voluntad que Dios nos ha dado tenemos que hacer morir a alguien. ¿Contristamos al Espíritu Santo que esté en nosotros o hacemos morir las obras de la carne por medio del Espíritu, alineándonos a la voluntad del Espíritu Santo? Si nosotros nos alineamos a la voluntad del Espíritu Santo, tenemos la victoria. Y tenemos una victoria radical. Pero si alineamos nuestra voluntad a la carne, a los deseos y a las pasiones, como dice la palabra, hemos contristado al Espíritu Santo. No es que el Espíritu Santo nos ha abandonado. No, se ha contristado. Y como está contristado, está en silencio, pero ahí está presente. Está esperando el momento para hablarnos de nuevo. Está esperando el momento para poder motivarnos y decirnos que debemos de tomar una decisión correcta, de volver nuevamente a Él para que podamos verdaderamente otra vez hacer morir las obras de la carne. Amén. Judas agrega algo importante, dice, algunos hombres se han infiltrado encubiertamente, los cuales desde mucho tiempo antes estaban marcados para esta condenación, y dice que son impíos que convierten la gracia de nuestro Dios en libertinaje y niegan a nuestro único soberano y Señor Jesucristo. Te está advirtiendo de que hay gente impía que a propósito se mete dentro de las iglesias
pero que su testimonio no es el testimonio de que Dios está gobernando sus vidas. Entonces, en la naturaleza carnal, uno podría entender y decir, ya, Dios dice que yo contienda por la fe, así que voy a hablar con estos tipos y le voy a decir 4 frescas y le voy a decir esto y le voy a decir el otro, pero no, porque Dios más abajo dice que Él tiene el poder para hacer justicia y en todo caso el Señor ha dicho, mía es la venganza, yo pagaré. Miren, el Señor más abajo dice 3 cosas, 3 casos en el cual Él ha hecho justicia. Dice el Señor que no se olviden que el Señor ha salvado al pueblo de la tierra de Egipto, destruyó después a los que no creyeron. El Señor hizo justicia, sacó a todos de Egipto, pero hay algunos que se rebelaron contra Dios, y no fue Moisés que vino con un palo a reprenderlos, fue el mismo Dios, dice, que los destruyó y murieron en el desierto. Después habla de los ángeles, y dice que a los ángeles que desobedecieron, dice que abandonaron su morada legítima, dice, los ha guardado en prisiones eternas bajo tinieblas. Y por último hace referencia a Sodoma y Gomorra, ciudades que también se rebelaron contra la pureza y la santidad, y dice que se corrompieron y siguieron hasta el colmo el pecado, y dice que sufrieron el castigo del fuego eterno. Entonces, lo que Dios nos está diciendo es que va a haber gente que va a entrar dentro de la iglesia y van a hablar cosas que no tienen que ver con la palabra de Dios, y van a convertir la gracia de Dios en libertinaje y van a negar al Señor, pero eso no es para que ustedes estén en contienda, porque ya lo hemos visto anteriormente, sino que mantengan su testimonio de fe según lo que la palabra de Dios nos enseña, porque por último es Dios mismo, y lo ha mostrado acá tanto con el pueblo de Israel después que lo sacó de Egipto, con los ángeles y con Sodoma y Gomorra, y podríamos mencionar muchos casos en los que Dios tiene el poder suficiente, la justicia suficiente y la misericordia suficiente para hacer un juicio justo cuando sea necesario hacerlo. No somos nosotros llamados a hacer esa justicia, a guardar resentimientos, a guardar juicios en nuestro corazón, a guardar contiendas en nuestro corazón propias de una reacción natural. No somos llamados a eso. Somos llamados a dar lugar al Señor, porque eso es lo que hemos dicho. Hemos dicho que hemos entregado nuestra vida para la gloria de su nombre y para que Él pueda continuar la obra que Él, no nosotros, Él empezó hace 2000 años. Se podría añadir, por ejemplo, cuando Jesús dice, separados de mí, nada podéis hacer. O sea, no solamente no podemos hacer nada absolutamente bueno. Podemos hacer muchas cosas malas por medio de la carne y aún aparentemente podrían ser buenas, pero el fin de ellas es la muerte. Siempre va a ser el fin de ellas la muerte. Por eso que yo creo que el punto principal es vivir en Cristo. Y como dice la palabra, ¿no? Yo me he preguntado siempre, ¿por qué el Señor tuvo que ir al Padre para poder interceder por el otro consolador? ¿Cuál fue el asunto? Especialmente cuando ya Él iba a irse, ¿no? O sea, la importancia que tiene el que Jesucristo haya ido al Padre para interceder por el otro consolador es vital de vida y muerte. Porque si no hubiera venido el Espíritu Santo, es imposible que nosotros hubiéramos podido cumplir todas las demandas de lo que la palabra nos está hablando. Es imposible, totalmente imposible. Por eso es tan importante que nosotros tengamos la persona del Espíritu Santo para que tengamos esa revelación de la palabra que leemos. Porque la Biblia misma nos dice de que la letra mata, más el Espíritu vivifica, dice la palabra. O sea que el Espíritu le da la vida, le da, digamos, vida en este corazón que la ha leído con el propósito de que se haga carne y podamos vivir el fruto de lo que la Biblia habla, ¿no? Que por sus frutos os conoceréis que somos hijos de Dios. Entonces el punto principal es eso, ¿no? O sea, debemos de vivir en el Espíritu para hacer morir las obras de la carne. Porque las obras de la carne es la ira, el enojo, el resentimiento, la amargura, el odio, el robo, la contienda, la disensión y cuantas otras cosas más que nos habla en Santiago, en Gálatas, ¿no?
verdaderamente. Dale, George, nos queda 2 minutos nomás, dale. La verdad, es que parece paradójico, ¿no? Que el Señor siempre nos pida, es que siempre nos pida, que nosotros, dejemos las cosas, le dejemos las cosas a Él y en el plano natural quedemos como perdedores, ¿no? Quedemos como gente que es abusada y todo eso, ¿no? Pero Dios tiene sus motivos, ¿no? Yo cuando estaba manejando, hasta ahora, ¿no? Hay veces que yo no tengo la culpa, pero la otra persona ha cometido una infracción, de tránsito, y aún así se me viene encima, ¿no? Entonces yo digo, pero si la regla dice esto, y a veces me da ganas de bajarme, ¿no? Pero si me bajo, estas personas son bien violentas, bajan hasta con fierro, ¿no? Entonces, cuando ya se cometió la infracción y yo volteo, pues, y le miro con fastidio y de cólera, ¿no? Y él también me mira con fastidio y de cólera, pero me mira y apaga su carro y se viene contra mí. Y eso que se viene y me sigue mirando, yo ahí sentado en mi carro le digo así. Y cuando me mira, me dice, ¡ay! Se sube a su carro y se va. O sea, la mansedumbre, ¿no? O sea, porque yo sabía que me iba a recontrapegar, pues, ¿no? De un joven contra una persona de mi edad. Entonces no me quedó más que, dice, perdóname. O sea, así nomás con gesto, ni siquiera le dije que hablando, que me perdone. Y ahora cada vez que me pasa eso, lo mismo hago. Y siempre ahí nomás queda la cosa, ahí nomás, o sea, la contención agrava los problemas, la contención empeora la situación. Dice que para una pelea se requieren 2. Ahí está, claro. ¿No? Eso, en la práctica he visto eso, y como le dije, yo tengo el Ministerio de la Contención. Entonces, bueno, poco a poco estoy aprendiendo, ¿no? La contención. Bien, hermano, nos ha ganado la segunda media hora y quisiera terminar con un verso de la palabra de Dios que nos permita cerrar el programa. Dice, si morimos con Él, viviremos con Él. Amén. Si perseveramos en lo anterior, es decir, si perseveramos en la muerte, reinaremos con Él. Fíjense, una cosa es vivir y otra cosa es reinar. Los que reinan son no los que recibieron al Señor y murieron, sino se permanecen muertos, dice. Ahora, si lo negamos, Él nos va a negar. Si lo negamos, Él nos va a negar. Pero si le fallamos, si somos infieles, Él permanece fiel porque Él no puede negarse a sí mismo. ¡Qué amor de Dios! Al único que Dios rechaza es al que le niega frontalmente. Pero tú puedes caer, equivocarte, errar, cometer lo que sea y ser infiel. Pero si tú vuelves a Él, el Señor dice que Él permanece fiel y nos ha abierto 2 versos de su palabra a través del apóstol Juan que dice, si confiesas tu pecado, Él es fiel y Él es justo para perdonar tu pecado y limpiarte de toda iniquidad. Y también dice la palabra de Dios, que dice que el Padre dice, hijitos míos, estas cosas les digo para que ustedes no pequen. Pero si pecan, o cuando pequen, les doy un abogado para con ustedes, delante de mí, es Jesucristo el justo. Mi Hijo va a ser el abogado defensor delante de mi justo juicio. Caramba, un amor que ese de parte de Dios yo creo que no puede haber. Volvamos al Señor, meditemos estas palabras que hemos compartido con ustedes. Ya saben que si lo han escuchado por Radio Pacífico, tienen la opción de volverlo a escuchar por YouTube. Entren a YouTube, estamos en Trazando la Plomada y ahí podrán revisar toda esta mensaje, esta reflexión. Y si nos dejan algún mensaje por ahí, sería excelente para poder conversar con ustedes a través de la palabra escrita. Que Dios los guarde, que Dios los bendiga y que nos permita poder estar con ustedes el próximo sábado en el nombre de Jesús. Chao, chao. Chao, chao. Chao.